Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera, la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Vamos a nuestra parte 2 del ministerio profético, el ministerio guiado por el Espíritu Santo. Estamos en página 3 de nuestros libros. Váyanse todos por favor para allá. Soy el doctor Adrián Nájera. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291, o también el sitio web www.dtuniversity.org. Capítulo 3 de nuestros libros, estamos en nuestra segunda parte, página 17. Al lado de los extraordinarios ministerios proféticos que ahora están siendo liberados para actuar en la iglesia, hay también una horda de falsos profetas circulando por allí. Jesús mismo dijo, nuestro propio Señor nos alertó que siempre se sembrase el trigo en el mismo campo y que el enemigo se dedicaría a sembrar la cizaña. Los falsos profetas son de esperarse. Jesús mismo lo profetizó. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a mucho. Como fundamento debemos de saber lo siguiente: solo puede existir lo falso cuando primero ha existido lo verdadero. Entonces debemos saber eso de Satanás, que él va a intentar hacer una usurpación y que se va a parecer mucho a lo verdadero. Es una usurpación, obvio, de parte del enemigo, como una imitación a la verdad. Y es nuestra responsabilidad sí saber identificarlo. Ahora, una característica de lo falso es lo siguiente, está en este mismo párrafo, pero si quieres anotarlo: lo falso siempre intentará ser perfecto. ¿Sí? Lo falso, qué casualidad que por más falsedad que veo en ti no hay errores. Es como cuando discutes en una discusión matrimonial, ¿verdad? Siempre estás perfecta, güey, tú nunca cometes ningún error. Bueno, así es parecido. No sé por qué se me ocurrió esa. No sé por qué ese ejemplo de repente se me. Que no sabe. Que no sabe, De revelación. A ti tengo que hablarte con pincitas porque te explota. Bueno, entonces. No traen crecimiento, no les notas crecimiento espiritual. En otras palabras, buscan seguidores y lo que buscan son seguidores, pero no tienen seguidores porque nadie los sigue. Pero lo que buscan es seguidores. ¿Ok? Son perfectos en todo. Nunca admiten ningún error cuando lo cometen. ¿Ok? Y eso es lo que siempre viven una vida de esa manera. Así puedes identificar rápidamente el falso. Porque la persona que busca una vida de querer perfeccionarse, hasta te agradece porque le encontraste algún error. ¿Sí? El profeta verdadero se siente indigno de merecer semejante don celestial. ¿Por qué? Porque el profeta verdadero ha aprendido a entrar y vivir en la presencia de Dios. Y ese lugar quiebra tu orgullo. Ese lugar te hace sentir indigno. El profeta falso se siente merecedor del don, al grado que utiliza mucho la palabra honra, porque se le debe honrar al siervo de Dios. Wow. ¿Sí? Ahora, debes conocer esto del falso profeta. No necesariamente busca dinero. Recuerda que hay dos diferentes clasificaciones de dones en general. Bueno, hay pecados. Hay muchos diferentes pecados en general. Pero principalmente los dones se basan bajo dos diferentes clasificaciones: placer o orgullo. ¿Ok? Y por eso te doy ejemplo de algunos de ellos. Hitler tenía toda su vida arreglada en todos los sentidos. A él le intentaron meter tentaciones de todo tipo. Nunca se dio a ninguna tentación. Por eso nunca lograron agarrarlo. Que borracho, que una mujer, que meterlo con esta mujer y todo. Porque era un hombre disciplinado al máximo. ¿Pero cuál era su pecado? El orgullo. Exactamente. Entonces, la paga del falso profeta no necesariamente es dinero. Algunos los mueve más los elogios, el orgullo, porque buscan fama. ¿Sí? Y eso se le llama fuego extraño. Lo que estas personas producen es un fuego extraño. Es lo único que el enemigo puede presentar. Satanás ya no conoce el fuego verdadero del cielo. Fue ya demasiados millones de años desde que él fue echado del cielo. Por eso engaña con fuego extraño. Los dones falsos hacen que la persona se vuelva orgullosa, porque entonces los dones los está presentando bajo su propio mérito. Fuego extraño es lo único que puede presentar. Cuando tú te llenas tanto del fuego de Dios,
y el fuego de Dios está sobre tu persona, no se te acercan ni los problemas ni las broncas. ¿Por qué? Tiene miedo a acercarse. Un espíritu tiene miedo a acercarse porque tiene que quemarse las manos cuando intente tocarte. Porque eres conocido en el cielo y el cielo te resta. Exactamente, sí. La ideología es de que por temor a no ser engañados se retiran de todo lo profético. Es la mentalidad de la iglesia. Y como ha existido tanto engaño dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero al retirarnos de lo profético, eso en sí ya es un engaño, porque Satanás te está retirando de la voz de Dios. Así que tampoco puedes retirarte de lo profético. Ignorar lo profético es debilitar a la misma iglesia, ¿sí? No estar preparado para los ataques que el enemigo quiera traer a la iglesia. Así que tu responsabilidad como alumno de teología, como alumno de la palabra de Dios, es aprender a discernir lo genuino de lo falso. Tienes que aprender ambos, porque si no estás dispuesto a estudiar los verdaderos dones, trágicamente no estarás preparado para las confrontaciones que la iglesia tenga cuando se viva en estos momentos. Dijimos que es un ciclo vicioso de mentiras que se puede vivir dentro de la iglesia. Cristianos flojos en leer la palabra de Dios, profetas que buscan fama. ¡Qué combinación! Jesús ya sabía que operaría Satanás de esta manera, ¿sí? Ahora, esto no significa que Dios esté ignorante, no. Él ya sabe lo que va a suceder. Página 18 mero abajo. Él ya sabía que Judas era traidor desde el día en que lo escogió. Él también sabía que Judas era ladrón, mientras que le daba la bolsa de dinero. Para nosotros conocer lo profético es Dios haciéndonos partícipes de esta información, aún de las catástrofes, antes que sucedan. Jesús lo demostró en su ministerio, tener conocimientos previos. Esto no significa que tus luchas terminan solo porque Dios está en una confianza contigo e intimidad contigo de confiarte las cosas antes de que sucedan. No significa que tus luchas terminan. No. Ahí te van las malas noticias. Al contrario, para protección del cuerpo de Cristo, de las ovejas, serás tú quien entre en una batalla más profunda. Pero ahora lo estás haciendo con estrategias. Ahora lo estás haciendo con entrenamiento. Página 19, primer párrafo, mediados del párrafo, el último renglón, la última oración. Una de las principales estrategias del Señor en la preparación de sus discípulos fue la de permitir que ellos fuesen confrontados por el enemigo, tanto dentro como fuera de su grupo. ¿Sí? Eso es una paternidad espiritual, que miras a otras personas, ¿sí?, como el propósito que Dios tiene para esa vida, para hacerles llegar de donde están ahorita hacia donde tienen que estar en el futuro, lo que Dios quiere lograr en esa vida. Sin tu reconocimiento, tú eres irrelevante. En tu ministerio, tú intentarás, por temor, por precaución a esta situación del trigo y la cizaña, tú quizás intentes separar el trigo y la cizaña antes de su madurez. No es posible. No puedes. No puedes intentar separarlo. Si intentamos separarlos antes de la cosecha, destruyes el trigo juntamente con la cizaña. ¿Sí? Destruyes nuevos profetas, destruyes nuevos ministerios. ¿Qué es eso? Un ministerio controlador. ¿Sí? Todo el grado de cortar la cizaña antes de su madurez. No puedes hacerlo. Intento de la iglesia de separar el trigo y la cizaña es imposible. Dañas el trigo por completo. Tienes que dejarlos llegar y distinguirlos. Los vas a distinguir hasta el momento de la siega. Pero ¿por qué Dios me va a querer castigar de esa manera? Porque dentro de su providencia hay elección para todos. Dentro de su providencia hay elección, crecimiento para ti, para ella, para él, para ella. Es que tú quieres manejarlo todo y quieres controlar el crecimiento de ella y que cuando tu simetría en tu mente no puede manejarlo todo. Tú estás ahorita para una formación personal. ¿Sí? Y que si el profeta es verdadero pero inmaduro, página 20. Que si el profeta es verdadero pero inmaduro, se le permite cometer sus errores. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Samuel tuvo la tendencia, ¿sí?,
de juzgar a los hombres por la apariencia externa en vez de por el corazón. Ese mismo error lo cometemos todos. Todo profeta reflejará inmadurez. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 14, versículo 25. ¿Alguien lo quiere encontrar por ahí? Ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo se revela lo oculto del corazón? ¿Cómo se revela lo oculto del corazón? Vámonos, por favor. Aquí tengo 1 Corintios 14, 25. Si quieren buscarlo. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La profecía discierne el estado del corazón humano. ¿Todos conmigo? La revelación profética expone cosas escondidas. La profecía declara lo que verdaderamente está dentro de nosotros. Las cosas que solo Dios pudiera saber en el ser humano. Las cosas que profundamente nosotros necesitamos sanar y que no le compartimos a nadie. Por eso Dios permite que ciertos corazones se dañen. Pero Dios aún se va a servir de ello. Como por ejemplo nos dice página 20, Jacob era mentiroso, maquinador, era ladrón, pero amaba la herencia de tal manera que se disponía a arriesgar su vida para obtenerla. Jacob hasta se dispuso a luchar contra el ángel para adquirir la bendición. Él reconoció el inigualable valor del favor del Señor y quiso hacer lo que fuese necesario para obtenerlo. Eso agradó mucho más a Dios de lo simplemente ser complaciente. Los verdaderos profetas, maestros, pastores, evangelistas y apóstoles tendrán en la mayoría de las veces una naturaleza como la de Jacob, hasta que tengan un encuentro tal como la que tuvo Jacob con Dios cuando luchó con él. Porque Dios está declarando, cuando tienes ese encuentro con él, Dios está manifestando lo que se encuentra en el corazón. Les leo una vez más: lo oculto de su corazón será manifiesto. Las cosas, eso se revela en la profecía. Por eso les decía, si está resguardado en tu sistema cognitivo, eso no es profecía. Eso es como un sueño. Dios está trayendo a la luz lo que vives en tu vida cotidiana. Cosas que solo tú puedes saber de ti mismo. Paranoias, fobias, triangulaciones, coaliciones, deficiencias psicosomáticas, negación. Siempre eres el perfecto. Nunca aceptas tus errores, esa es negación. Tanto. Perfeccionismo, alteraciones orgánicas. Por eso nunca pones a ser profeta y nunca le creas a un profeta a alguien que está pasando por la menopausia. Porque va a reflejar sus mismos menopausias en la profecía y va a reflejar sus propias deficiencias hormonales en vez de estar verdaderamente hablando en voz de Dios. Especialmente si es una menopausia o andropausia no tratada médicamente. No pones al hombre andropáusico como líder de la mesa directiva. ¿Por qué? Pues va a llegar pelón de arriba con el pelo largo de atrás, pantalones azules, traje verde, carro convertible, hasta una muchachona de 18 años va a querer. ¿Por qué? Porque va a estar reflejando sus menopausias y sus andropausias, y lo único que tiene que reflejar en su ministerio es la menopausia o andropausia no tratada. Esas son alteraciones orgánicas. Tanto. Vergüenzas incesantes, generacionales, vergüenzas impuestas, rupturas, relaciones anteriores. Ya lleva 4 matrimonios y todavía está discutiendo sobre cómo se comportó el primer ex. Todo está quejándose de cómo se comparten los 4. Oye, papá, ya después de 4 relaciones ya el problema no son los 4, el problema ya eres tú. Dominio matriarcal, dominio patriarcal. Aquí tú me traes el cheque, pero aquí tú no opinas. Tanto. Ay, Señor. ¿Sí? Pecados escondidos. La profecía revela lo oculto de su corazón se hará manifiesto. ¿Sí? No todo será color de rosa. Jacob era mentiroso al máximo. Habrá conflicto primero en nosotros mismos. Barahona, ¿puedes encargarte de esto, por favor? Tu mayor enemigo eres tú mismo. ¿Sí?
Habrá conflicto primero en nosotros mismos. Tiene que haber conflicto en nosotros mismos hasta que tengas tu encuentro con Dios. Los propósitos de Dios sí es construir más dones de profecía, sí. Los propósitos de Dios sí es construir más ministerios, sí. Mira, te lo explico de esta manera, ahí te va, claro, ya hablándolo bien directo. Tu pastor quiere que las cosas fluyan pacíficamente. Es lo que tu pastor quiere, es lo que tú quieres para tu iglesia. Escúchame lo que estoy diciendo, por favor. Eso es comodidad. Los corazones son transformados bajo las tormentas. Dios primero cambia tus comportamientos antes de permitirte descubrir nuevas oportunidades. Dios primero cambia tu propio comportamiento. ¿Sí? Dios queremos que cambie nuestro ambiente. Dios trajo el ambiente adverso para cambiarte a ti. Aleluya, Jehová. Háblanos, Señor. ¿Sí? I refuse to stay comfortable. Me niego a vivir cómodo. ¿Sí? Por eso me duermo 2, 3 de la madrugada. Mi último workout es a la 1 de la madrugada. Duermo 2, 3 horas. Doy las clases en India. En la madrugada, termino 3, 4 de la madrugada. Me duermo mis 2, 3 horitas y tengo que ya estar despierto a las 7:20 de la mañana para bañar a Jared, bañar a Yanel, llevarlos a la escuela. Bien temprano en la madrugada. I refuse to stay comfortable. I guarantee failure when you go soft. Ay. Garantías el fracaso en tu vida. Garantizas el fracaso en tu vida cuando te vuelves suavecito. Cuando estamos despidiendo del ejército que nos salieron, dije, you have two choices in life. Vas a tener opciones en tu vida. You can go soft, puedes irte suave y estás propenso a cualquier ataque. O puedes sacrificar tu vida y seguir luchando en la vida. The only easy day was yesterday. El único día fácil de esta vida, el único día fácil de esta vida fue el día de ayer. Porque ya lo pasé. Nos hemos rodeado de tan sólido, supuestamente, equipo de apoyo. ¿Sí? Nos hemos rodeado, nos hemos acomodado a lo cómodo, confiando en hombres, sin colocar nuestras vidas en desafíos donde se manifieste el poder de Dios. ¿Sí? El peor error que puedes cometer personalmente y ministerialmente, y se los he dicho miles de veces, es rodearte con gente que solo piense como tú. Ay. ¿Sí? Tenemos que presionarnos. Exactamente. Los tesoros de la controversia, página 21, a ver abajo. Mira, los conflictos son una señal. Los conflictos no son una señal de que estamos perdiendo terreno, sino que estamos conquistando nuevos territorios. Entonces, este tema controversial de la profecía es de esperarse. Página 22 nos da la historia de la Reforma. Te habla de Martín Lutero, te habla de John Wesley, Whitefield, Edwards y otros que contribuyeron a la restauración de la iglesia durante el periodo de la Reforma. Fueron acusados por muchos estas personas, ¿ok? Pero Lutero y los otros acusados que fueron acusados de herejías, a ellos se les recuerda perfectamente bien. Los acusadores de ellos ni se vuelve a escuchar una vez más. Entonces Dios iba a traer controversia a la iglesia como lo trajo en la era de la Reforma, porque la controversia sirve para purificar, para corregir errores, ¿sí? Para separar a los genuinos de corazón de los egoístas, para separar los cobardes. ¿Cómo reconoces un cobarde? Por su nivel de comodidad, porque buscan escenarios, plataformas para lucir su don. Nunca desafían sus vidas, ¿sí? La controversia y la persecución retira los miedosos, retira a los incrédulos, porque la presión de la persecución provoca una de dos cosas en ti, ¿sí? Una de dos cosas. Uno, exactamente, fortifica tu fe
Tu vida se convierte en un testimonio vivo donde hay una constante manifestación de milagros. O te rindes, te conviertes en un cristiano cómodo, de prosperidad, a coffee time preacher, grandes títulos y nada de productividad. El Señor colocó a los cobardes junto a los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, que serán echados en el lago de fuego. El Señor permite la controversia debido a que Él ha contribuido a purificar el ministerio que Él está queriendo despertar. Gracias por la escasez económica, porque me está llevando a comprender otra faceta tuya y me estás despertando. Gracias por la enfermedad que trajiste a mi vida, porque me enseñaste que verdaderamente tú eres sanador, y lo puedo decir en carne propia. Gracias que me sucedió esto, porque entonces estás acordándote de mí, en tener un despertar de mi vida para poder reconocerte y poder dar testimonio vivo. Nadie me contó. Puedes decir, nadie me contó, porque tú mismo pudiste experimentar esa faceta de Él. Gracias porque fueron injustos conmigo. Aleluya. Y salieron ganando según ellos y me robaron. Pero porque tú me querías enseñar la justicia de la tierra, y ahora me estás enseñando la justicia tuya. Sí, gracias porque supuestamente hablaron mal de mí. Y se fueron y me vituperaron, y me identifico con el varón de dolores, con Jesucristo, porque a Él también vituperaron y lo que dijeron de Él era falso. ¿Sí? Entonces las controversias son de esperarse, porque Dios está desarrollándote para un nuevo aceite. Dios está desarrollándote, y de eso habla página 23 a mero arriba. Ungimos a las personas con óleo debido a que esto representa el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Ese es un aceite. Debes de saber lo siguiente: el aceite, poder, unción son lo mismo. ¿Ok? Te habla del óleo en página 23 a mero arriba, por esa notita, no se encuentra en tu libro. Aceite, poder, unción. En el Medio Oriente, qué casualidad que en el Medio Oriente es un lugar de tanta controversia. Por tantos dioses que tienen. Por tanto aceite que abunda. Por tanto aceite. Porque lo usan para... Donde más hay aceite hay más controversia. ¿Por qué hay tanto pleito en el Medio Oriente? Porque abunda el aceite. ¿Y qué es el aceite? La unción. Unción, poder. ¿Sí? Muchas veces el Señor a propósito coloca lo que está haciendo en un lugar de conflicto y de controversia para que tengamos en cuenta sus propósitos por encima de cualquier cosa, al fin de alcanzarlos. Jamás andaremos en la plenitud de un verdadero ministerio hasta que estemos dispuestos a sacrificar todo por amor a la verdad y a la voluntad de Dios. Servir en un ministerio es la misión más santa y honrosa que una persona puede tener sobre la tierra. El Señor nos permite que el verdadero ministerio, nos permitirá que el verdadero ministerio seas despreciado. Dios coloca tu vida en situaciones de conflicto para identificarte ese tanto más con el varón de dolores. No es coincidencia. Si quieres saber de dónde sale la palabra aceite, anótalo por favor. Éxodo 30:29. El origen es Éxodo 30:29. Y la palabra que está ahí para el aceite es Kodesh. K-O-D-E-S-H. Kodesh. Y en su origen de Éxodo 30:29 era utilizar para ungir a alguien, para santificarlo. Pero ¿por qué se utilizaba el aceite? Escucha, esto te va a traer hasta escalofríos. ¿Ok? Lo que estoy por decir. Porque cuando unges a alguien, o cuando Dios está queriendo poner su aceite sobre así, está haciéndote partícipe de lo santo. It's elevating your life to the holy level. Está elevando tu vida al nivel santo. Después entonces ya fue utilizado en 1 Samuel capítulo 10 versículo 1 para la dedicación de los sacerdotes para el tabernáculo, y se ungían a los sacerdotes. ¿Ok? A un ministerio no se entra por los supuestos beneficios, mi amado hermano, por los beneficios que podamos adquirir, sino se adentra al ministerio para identificarte ese tanto más con Jesucristo. Serás despreciado, serás rechazado, serás sufrido,
serás identificado con el varón de dolores. Es probable que ningún otro ministerio cargue el potencial de bendecir o de causar daños como sucede en el ministerio profético. ¿Sí? Página 24 medio arriba. ¿Quién no quiere pasar por el problema alguno? Tampoco recibirá bendiciones. Amén. La responsabilidad de hablar por Dios. La responsabilidad de hablar por Dios es algo poderoso. Como la responsabilidad que la persona carga por hablar por Dios. O sea, en griego, profecía significa profeteia. Es como originalmente se escribe en griego. P-R-O-P-H-E-T-E-I-A. P-R-O-P-H-E-T-E-I-A. Y significa hablar por otro. Hablar el plan o el propósito de otro. Entonces la profecía es inseparable de los mensajes de Jesucristo. ¿Sí? Entonces la profecía es inseparable de los atributos de Jesucristo. Uno de tus mayores filtros en la profecía va a ser que tú puedas ver algún atributo de Jesucristo, algún acto de Jesucristo. Anota por favor ahí Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque el espíritu y porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que la profecía debe reflejar o el ministerio de Jesús, o el testimonio de Jesús, o los atributos de Jesús, las declaraciones de Jesús, las afirmaciones de Jesús. Ok, agradezco todos tus buenos mensajes que estás diciéndome. Agradezco todas tus, sí, me acabas de elevar y me alzaste y me levantaste y me pusiste en el cielo y soy ya todo lo que me acabas de decir y todo. Pero te quiero hacer ahora la siguiente pregunta. Quiero que por favor, no estoy criticándote a ti porque no se nos permite juzgar al profeta, se nos permite juzgar la profecía. Estás cometiendo pecados si estás criticando al profeta. No se te permite juzgar al profeta. Se te permite juzgar la profecía. Se te permite entrar en un filtro de poder juzgar el mensaje. Tú me acabas de levantar, me acabas de decir todo lo que me dices porque te caigo bien y pues somos amigos y nos conocemos desde hace tiempo y todo. Pero quiero hacerte la pregunta. Conéctame por favor todas las maravillas que me acabas de decir con el ministerio de Jesucristo. No, espérate, oye, no seas malo. Tú tumbas al caballo a cualquiera, tumbas del caballo a cualquiera tan rápido. No, es que yo, si la profecía que me estás diciendo es verdadera, tiene que reflejar a Jesucristo. Sus afirmaciones, atestiguar de alguna manera cómo Jesucristo vivió, dar demostración, dar muestra de Jesucristo, porque dice Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O estás haciéndome sentir bien solo porque te caigo bien, ¿verdad? O conéctame las tantas maravillas que me estás aventando con el ministerio de Jesucristo. Hablar por otro lleva un peso. Por eso la profecía la sueltas. Porque estás soltando el mensaje de alguien más. Y como es palabra de Dios, ¿qué tanto pesa? ¿Qué tanto pesa? ¿Poco o mucho? Mucho. Tu espíritu puede ser un almacén para detener semejante mensaje. Por eso tienes que soltarlo. That's why you release it. Por eso lo sueltas. Hablar por otro. Hablar por otra persona. Requiere que tú sueltes ese mensaje. La mente de Dios no es sujeta a limitaciones de noción del tiempo. Sí, tiene que correr. Tampoco su mensaje es profético. Puede estar limitada a mensajes. ¿Sí? Número 1. ¿Listo? Hasá. Kade Kiko
J-A-Z-A. Casa. Sí, se menciona Hasá. Cada Kiko, el de cállate, que me desesperas, ese Kiko. Sí. El que le decía al chavo, cállate, es ese Kiko. Cada Kiko, K-J-A-Z-A. Hasá. Hasá. Exactamente. Vio, contempló y habló. Vio, es una compaginación de la vista natural y la vista espiritual. Ambas visualizan alguna dimensión del reino de Dios. ¿Sí? Dios te permitirá ver en tu vista natural, pero Dios te está utilizando realmente de ese vaso para que puedas ver algo en lo espiritual. ¿Se acuerdan la muchacha que limpia la casa? Los niños dejan manzanas mordidas por todos lados. ¿Sí? Doctora, hay una manzana podrida en medio de sus ovejitas, ¿verdad? Y fue para allá asomarse. Leti lo capta en lo espiritual y la mujer ni sabía qué estaba diciendo, pero te permite ver algo en lo natural porque Dios te está demostrando algo en lo espiritual. Dios está queriendo comunicarte algo en lo natural para que contemples algo en lo espiritual. Dios te permitirá funcionar y observar esas cosas, y lo ha estado haciendo a través de tu ambiente. ¿Sí? Dios me ha puesto a mí a observar mi ambiente en muchas ocasiones. Le pido a Dios alguna respuesta y me dice, ya me cansé de estar repitiéndotela. A ver, ¿cuándo? Jared te ha estado diciendo la respuesta. ¿Sí? Así que te haces tú una pregunta. ¿Para quién es ese mensaje? ¿Es para mí? ¿Para una persona? ¿Para un ministerio? ¿Para una ciudad? ¿Para una nación? El significado de Hasá es contemplar a ojos descubiertos el mundo espiritual. ¿Sí? Contemplar a ojos descubiertos el mundo espiritual. Vámonos todos por favor a Ezequiel capítulo 13, versículos 6 al 7. Te lo voy a leer. Ezequiel capítulo 13, versículo 6 al 7. ¿Vieron, Hasá, vanidad y adivinación mentirosa? Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, espera que se confirme la palabra de ello. No habéis visto visión, Hasá, vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Yo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Sí? Te puedes imaginar cosas y ver cosas falsamente en vanidad. ¿Sí? Cuando estás viendo cosas almáticas. Ahí es donde tú aprendes a filtrarte y aprendes a ver tus propios deseos hacia la persona. ¿Vas a dar mensajes positivos o vas a dar mensajes negativos? No es el enemigo desviando tu mensaje. Eres tú mismo. Wow. No es el enemigo desviando tu mensaje. ¿Sí? Tu motivo será tener poder sobre cierta persona. Tu motivo puede ser presumir. O tu motivo puede ser que esa persona, activarla a unas instrucciones que Dios le ha estado dando a esa persona. Y tú no tienes que saber cuáles son las instrucciones con las que Dios ha estado lidiando con esa persona. Simplemente suelta. Tú sueltas el mensaje y listo. Pero en lo natural, en tu vida natural, escuchaste algo, viste algo y lo sueltas. ¿Sí? Número 2. Jasón. Kadekiko, J-A-Z-O-N. Kadekiko, J-A-Z-O-N. Les dije que Dios me ha permitido hacer ciertas investigaciones sobre la profecía. Leer el libro y seguir leyendo con el libro pues es irrelevante porque ustedes de todos modos lo van a leer. Así que vamos a enriquecer el curso y vamos a ver las diferentes maneras como Dios se va a comunicar contigo y se ha estado intentando comunicar contigo. Esta se llama documentación. Estas son visiones o revelaciones ya escritas en la Biblia. Cosas que ya están escritas en la Biblia. He aquí la necesidad
de tomar la costumbre o buena práctica de documentar todas las visiones y los sueños. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño? ¿Han soñado algo? ¿Lo documentaste? ¿Lo escribiste? Sí, yo sí. Ok, ¿cuántos de ustedes tuvieron el seguimiento de ese sueño y después tuviste otro sueño que le da el seguimiento al anterior? ¿Sí? ¿Lo documentaste? ¿Lo escribiste? Como ya después no hiciste caso y Dios dice, pues le estoy dando instrucciones, le estoy hablando y quiere que le hable y le estoy hablando y no me hace caso, no lo documenta y no averigua cuáles son los elementos que están en el sueño, pues entonces no me hace caso, voy y utilizo a alguien más. Tú mismo calcinas el mensaje, tú mismo quemas el mensaje, porque no lo documentaste. ¿Sí? Israel perdía su documentación en conquistas enemigas. Era intencional de Dios que el pueblo de Israel fuera atacado, para que perdiera lo que les había escrito, porque no actuaban en lo que Dios les estaba dando como profecía. Dios daba órdenes específicas de documentar los sueños. ¿Sí? Todos nosotros hemos soñado sueños. ¿Sí? Estas visiones proféticas en la Biblia tienen su cumplimiento en nuestros tiempos. Dios te hace parte de la profecía. Una frase que mi madre utiliza muy cercano es: yo no necesito profeta que me ande diciendo palabra de Dios, y la palabra de Dios, tengo tantas profecías escritas en ella, simplemente tengo que ir a averiguarlas. ¿Sí? Las visiones o profecías escritas en la Biblia tienen su cumplimiento en ti. Te doy un ejemplo. Una mujer estéril. Te abrazas de la palabra de Dios y te abrazas de eso. Y te abrazas de eso y te aferras a eso. ¿Qué sucede? Viene la casa. Exactamente. Por nuestra búsqueda de la interpretación de aquella profecía escrita. ¿Sí? Y Dios lo va a hacer mucho con sueños. Con sueños lo va a hacer mucho. A eso se le llama revelación nocturna. Los sueños que recibimos tienen seguimiento, continuaciones. Y Dios hace conexiones. ¿Qué está haciendo? Son experiencias con mensajes proféticos a ti en lo personal. Dios está relatando una sucesión de mensajes. Dios está relatando un patrón de seguimiento. ¿Sí? Si no lo documentamos y meditamos sobre lo que Dios les está diciendo, prontamente Dios no hablará. ¿Sí? Santo. Cuando la persona tiene una participación en la iglesia y pasa que dice que va a dar un testimonio y se suelta diciendo lo que soñó, pero no tiene secuencia, o sea, no tiene ¿Orden? ajá. O base. Pues, o sea, nada más soñó. Yo diría que a esa persona se le tiene que, el liderato de la iglesia, centrar y explicarle cómo Dios pudiera tener mayor significado y cómo pudiera tener mayor aprovechamiento de ese sueño si aprendería, si alguien le enseñaría. No ha sido adiestrado, no ha sido entrenada la persona, se paró y dijo: yo soñé esto y esto y esto y esto. Puede ser muy verdadero, es mensaje de Dios, Dios está queriendo relatarle a alguien, pero ocupa la guía de alguien que se siente con la persona y le diga: vamos a ponerlo en papel, vamos a documentarlo, vamos a ver simbolismos bíblicos, vamos a ver qué es lo que significa. Y yo no tengo que entender qué es lo que está pasando, pero todos estos simbolismos, cuando la persona lo vea a la luz de lo que significa la palabra de Dios, que la madera significa Jesucristo, ¿ok? Que esta mañana amanecí con arroz en mi zapato, con arroz, 2 arroces. Y no sé cómo llegaron 2 arroces de la cocina a mi zapato. Así que, como estoy acostumbrado a averiguar simbolismos, me puse a averiguar qué significa el arroz. Y significa la palabra de Dios. Crece como el arroz, crece la palabra de Dios. Llevarás el evangelio, dice que... Exactamente. Entonces, tienes que acostumbrarte a empezar a conocer estos simbolismos. Esta persona que está viendo eso en su iglesia necesita guía, alguien que lo lleve a... Y ahí termina y yo siento como que el pueblo se desvía, que ya sueña algo, pero no hay algo que está dando con fundamento. Exactamente. Mira, ahora, los peligros de esto, el peligro de todo esto es de que Dios está dependiendo de elementos naturales. Nosotros, ¿verdad? Para llevar su mensaje. Vasos demasiado frágiles. El peligro de esto es de que el enemigo también es un ser espiritual. Y su manifestación hacia nuestro espíritu será bajo el mismo medio que el Espíritu Santo. Es como que le dices a Dios: ¿por qué no me hablas tú cuando eres tú? Esa es la oreja derecha, y cuando es Satanás, ¿por qué no lo hace mejor en la... Ya sé quién es quién, ¿no?
¿verdad? ¿Por qué no lo haces que tú me hables directamente a lo espiritual? Y luego cuando me estén hablando a través de los 5 sentidos, que sea Satanás así, pues ya sabe qué quieres que... No, la cosa es que como son seres espirituales, ambos te van a hablar bajo el mismo medio. Y Satanás se aprovechará de eso mismo para confundirte y pensar que es Dios el que está hablando. Satanás se aprovechará de tu religiosidad para dar mensaje condenador. ¿Sí? Satanás se aprovechará de tu misma religiosidad para dar un mensaje condenador al pueblo. Y los vas a estar retirando de Dios en vez de acercándolos. 2 elementos en nosotros para poder medir la veracidad del mensaje de Dios. Anótalos, por favor. 2 elementos en nosotros para poder medir la verdad del mensaje de Dios. Número 1, el grado de rendición. Definitivamente, el grado de rendición de la persona. ¿Qué tanta entrega tengas personal a la presencia de Dios? Es una persona, no sé, siempre que Dios me habla directo y los momentos en mi vida que me he puesto a querer ser un Benny Hinn y que quiero buscar de Dios en su presencia y que quiero llenarme de ilusión y todo, Dios me ha dicho: Adrián, déjate de cosas, párate, ahí está la computadora, termina de estudiar, tienes que dar clases este sábado, tienes tu don, dale adelante, dale, ahí me estás adorando más que cualquiera. Pero recientemente, en este pasado mes, me ha hecho bien chillón. Me ha tirado de rodillas y estoy con eso de que eres el amor. Y sí, ando bien cursi este pasado mes. ¿Sí? Y algo que no practico, porque en el ejército recibí instrucciones, pum, 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 así, yes sir, y me retiro de ahí, voy a hacer lo que tengo que hacer. Bien directo. Pero recientemente me ha puesto, entonces me está demostrando Dios el grado de rendición de la persona, la entrega total. Y tienes que ceder a los momentos cuando Dios está viniendo a hablar y platicar contigo. A eso se le llama Pascua. Pascua, Pesaj, visitación. Pascua es cernerse sobre encima de. Passover se dice en inglés. Passover, pasar encima de. Pascua es que Dios tendrá sus visitaciones sobre tu vida y no lo va a volver a tener otra vez, sino tiene sus visitaciones en diferentes modos, a diferentes momentos, y tienes que ceder a ese modo cuando está teniendo su visitación sobre ti. Y si no cedes a la visitación, después cuando se venga la bronca bien gruesa y quieras buscarlo a él te va a decir: you had your chance, papá, ya tuviste tu oportunidad. Número 2, otro elemento para medir la veracidad del mensaje de Dios: el nivel de madurez y experiencia del creyente. ¿Qué es el nivel de madurez? El nivel de madurez es tu doctrina sólida. Tu doctrina sólida, tu palabra de Dios. Y la experiencia es cuando ya aprendiste a conocer las voces engañosas. Dios mismo te pondrá a hacer inventario de tu día, de tu tiempo, y te dirá: qué casualidad que porque haces esto y esto y esto y esto y esto y esto, estás viviendo miserable así y así, 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 así. Dios mismo te enseñará. Veo las caras de ustedes y Dios les está hablando bien directo. Amén. ¿Sí? Y Dios te está midiendo tus actividades. ¿Puedo hablar con ustedes bien directo? Dale, suéltalo. Está con adultos. ¿Con adultos? Ok, perfecto. O sea, maduros, perdón. Yo pienso que por las tardes es el tiempo de disfrutar a mi familia. Yo pienso que por las tardes es el tiempo de estar con ellos, cenar con ellos, tranquilo y todo. Pues como pastel, como panes, como azúcar, le echo azúcar al café, me chiflo, porque según ya salieron de la escuela y es el tiempo de divertirme con ellos. Pues después de ese divertirme con ellos, cuando ya llega a las 10 de la noche y quiero hacer mi workout, mi ejercicio, me siento de la patada porque traigo el azúcar horrible y siendo diabético, y me llega otro espíritu a hablar diciéndome: trabajas mucho, duérmete, descansa. Y me voy a dormir sin hacer el segundo workout del día, en las noches.
Y como estoy en una encuesta de perfeccionar mi vida en todas las áreas, porque sí quiero ser un ejemplo en todas las áreas de mi vida, ¿ok? Al siguiente día me despierto y me llega la burla de otro espíritu, que ahora llega otro a burlarse de mí. Y Dios me dijo, vamos a hacer este inventario de tu día. ¿Qué haces en este horario? ¿Qué es lo que está haciendo ese espíritu que llega y te engaña falsamente con que métete el azúcar? Y que anoche me forcé a hacer el workout, aunque estuve en BJ's, aquí en el restaurante, y comí carbohidratos por mayoreo. Comí carbohidratos como por toda una semana, y cuando llegué a la casa llegaba yo así que le dije, baby, no veo nada, porque el diabetes ya estaba hasta en los ojos estaba el azúcar. Sí, hasta en los ojos. Ya estaba yo en mi maquinilla haciendo así. Pero entonces Dios me dijo, ¿te estás dejando engañar por uno a cierta hora? ¿Estás tomando placer a cierta hora? Ya no haces ni tu workout y te levantas al siguiente mañana y hasta tú mismo te sientes culpable. Ya tengo que aprender a vencerle a Adrián Nájera. ¿Sí? Y lo haré. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el punto 2? ¿Nivel de actividad? No, punto número 2, Jasón, es documentación. Documentación. ¿Qué produce el sueño o la visión? Cuando viene a ti, ¿qué produce? Va a producir, considera el resultado final del sueño o de la visión que te trae, lo que vas a documentar. ¿Producirá resultado vano, poca importancia, espectáculo, seducción? ¿O producirá una vida con una capacidad de desarrollos, propósitos eternos? ¿Sí? Si produce un resultado vano, el resultado va a ser desánimo, confusión, estancamiento espiritual en la persona a quien se está dirigiendo la profecía. ¿Qué es lo que estás produciendo? ¿Qué es lo que vas a llevar a cabo a través de este mensaje cuando lo vas a relatar? ¿Va a producir en la persona una vida de capacidad de desarrollos o va a producir en la persona algo de poca importancia? Cuando involucras tus experiencias personales, ¿sí? Ya dañaste toda la profecía. Ay. Resalta de nosotros lo que abunda: dolencias, ansiedades, depresiones, alteraciones en nuestro organismo. Alguien pasando por una crisis es más propenso a reflejar o exteriorizar o profetizar basado en sus dilemas. Por lo tanto, la sanidad física y mental juega un gran papel, una gran parte en la veracidad de la profecía. ¿Sí? Aleluya, La sanidad personal tiene mucho que ver ahí. ¿Ya? Demasiado amor hacia la persona. Se le está profetizando basado en el amor que tú tienes, le das por su lado. Satanás aprovechará sobre todo de tu ignorancia para falsificar lo que el enemigo mismo sabe que ni está en la Biblia escrito. Si solamente metes palabra de Dios dentro de ti, en tus momentos más débiles, lo único que va a brotar es: escrito está. Estoy haciendo referencia a ¿qué? A los 40 días de ayuno de Jesús. Súper débil, 40 días físicamente, pero ¿qué le brotaba? Escrito está. No tienes que defenderte, no tienes ni que guerrear, porque no tienes ni fuerza para defenderte, no tienes ni fuerza para guerrear, pero lo que sí te está brotando de ti es la palabra. Escrito está. Exactamente, sí. Por lo tanto, sí se puede profetizar almáticamente de lo que hay en el corazón. Serían falsas visiones nocturnas, y esas no vienen de Dios. Vienen de tu relación que tienes con la persona. Presión a profetizar. Dios empieza a utilizarte, Dios empieza a dar mensaje, das mensaje a una persona. Profeta, profetiza. La gente va a querer que siempre profetices cada semana. No lo hagas. El mensaje es de alguien más. No podemos tomar el derecho de jugarle al cartero cuando Dios no ha escrito carta. Sí, profeta, profetizas.
Y luego Dios te confía cierta mensaje y profetizas y lo sueltas al pueblo. Y Dios te confía más porque lo soltaste y te vuelve a dar profecía. Y ya estás en un escenario grande, vas a predicar, y el momento antes de entrar te estás vistiendo, te estás poniendo la corbata y Dios te dice, ahora no hablo. No, ¿cómo que ahora no hablas? Ahora tienes que hablar. ¿Ya está el escenario grande? No, pues ahora no hablo. ¿Por qué? Porque te estoy enseñando que soy yo el que lleva el mensaje y no tú. No estoy diciendo que es un quizás, te va a suceder. ¿Sí? Les he comentado estos momentos cuando mi esposa y yo nos hemos metido en ayunos hasta de 40 días, y en esos momentos Dios traía profecía a toda la congregación, le veía almas cuando entraba a las congregaciones, pero tenía miedo, y terminaba de predicar y me bajaba y me sentaba, me decía el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo? Ya acabé. Ya acabaste, pero yo no he acabado. Pues yo ya acabé. Y me iba a otra iglesia. Cuando predicaba en otra iglesia veía almas, le leía la vida todo ahí sentado, y daba mi sermón y me sentaba y me decía el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo? Ya acabé. Pues ya acabaste tú, pero yo todavía no he acabado. Pues I'm sorry, ya acabé. Hasta que un día dije, bueno, lo voy a intentar, a ver qué es lo que tiene que decir. Y le dices a la gente todo lo que Dios trae. La gente que está golpeada, la gente, los ministerios que están escondidos, los ministerios que Dios quiere desatar, los sermones que tienen aguardados. ¿Sí? Le leí la Biblia a todo el mundo. Y cuando me bajé de ahí, me senté y le dije a Dios, ¿qué está pasando? Y me dijo, te dije que yo quería traer mensaje. Cuando yo tengo que hablar con el pueblo, tú sueltas la palabra, porque tanto sueltas una carga en ti, como también sueltas una carga de ti, como también desato algo, una carga sobre la otra persona a quien le estás diciendo la palabra. ¿Sí? Número 3. Ra, R-A-A. 1314 veces en las escrituras se encuentra esta palabra, Ra. 1314 veces. Y significa se oye, se ve y se da a la luz. Ra. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Ra. ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación todo de una vez? Pues Sión, que estuvo a parto, dio a luz a sus hijos. ¿Ok? ¿Oyes algo? Son 3 experiencias sobrenaturales a la hora de recibir la visión. Oyes, se oye, se ve y se da a la luz. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Nacerá una nación de una vez. ¿Estás escuchando lo que estoy queriendo decir? Se oye. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Se oye, se ve. ¿Concebirá la tierra en un día? Nacerá una nación y se da a la luz. Oyes, ves y se da a la luz. Abarca 3 específicas experiencias naturales a la hora de recibir un mensaje. El Espíritu Santo te permite ver un suceso. Te permite ver un suceso como confirmación a lo que escuchaste. Este mensaje da luz. Puede dar a luz instrucciones. ¿Ok? Puede dar a luz nuevas instrucciones. Espíritu Santo abre oídos espirituales en ciertas ocasiones. ¿Ok? En confirmación a lo que acabas de ver. Puedes recibir una palabra específica que se te grabe en tu espíritu, o puede ser que lo plantas como semilla en alguien más para que se engendre en esa otra persona. ¿Sí? La cosa es que tú oyes, ves y luego das a luz. La palabra Ra hace referencia a una persona que ha oído cosas, como los que comprenden el don de Dios.
y actúan con sabiduría, buscando la otra parte. ¿Sí? Puedes filtrar el mensaje como parte de Dios o puedes simplemente ignorarlo. Un mensaje un profeta te puede dar una palabra. Ahora vamos a ti, si eres tú el que lo está hablando. Tienes cada que se te suelta una palabra profética, puedes observar el mensaje, analizar su contenido, aplicarlo a ver si se conecta con alguna área de tu vida, para darle aplicación a algo que estás viviendo actualmente. Identificas la palabra con algo que te está sucediendo, o tu otra opción va a ser fijar la mirada en el profeta, criticarlo negativamente. Cuando criticas al profeta, calcinas el mensaje por completo. Ay. Estás sobreanalizando la situación en vez de analizar el mensaje. ¿Sí? Ahora, un profeta te puede estar trayendo un mensaje y tú dices, es una falsa profecía. Hasta las malas o falsas profecías de otra gente te sirven a ti para entrenarte en tu propio ministerio profético. ¿Sí? Alguien suelta una palabra, Dios te pregunta, ¿qué escuchas? ¿O qué ves? Porque está entrenándote a ti y a la persona soltando la supuesta profecía. Oyes, ves y se da luz. ¿Me explico? La vara de almendro, ¿se acuerdan la vara de almendro? Jeremías le preguntó Dios a Jeremías, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué ves? ¿Sí? ¿Qué ves? Si Dios te llega a dar a ti una palabra profética, ¿estás dispuesto a escudriñar por ti mismo el significado de los elementos? ¿Posees el conocimiento bíblico para discernir las metáforas, las tipologías, los simbolismos? ¿Cuántos mensajes o instrucciones nos hemos perdido por solo no saber o conocer significado de los elementos? Mucho. Dime. Un sueño, pastor, que tuve la semana pasada. Le pregunté a Dios en el sueño, ¿por qué cuando te hablo siento que no me escuchas? Dios me muestra un aro de nube de colores y me dijo que Él me había dado un don. Me dio un versículo bíblico, pero no lo recuerdo. Y me dijo, está entre sabiduría y ciencia. Y es todo lo que... La noche siguiente soñé que perros me atacaban. La siguiente noche otra vez sueño con seguimiento. Me volvían a atacar los perros. Cuando uno se sienta con alguien que tuvo un sueño y empieza a darle, significa el perro esto, significa el don de ciencia esto, significa el son de ciencia, y la persona lo ve escrito en un cuaderno, el que está explicando los simbolismos no entiende nada. Despierta de repente la persona a entender, eso significa en mi vida, y no tienes que decírselo al otro que se te reveló. ¿Sí? Pero por eso es importante el número 2, Jasón, la documentación, para poder llevar estos elementos a la Biblia y poder ver qué es lo que significan en ese momento. Si Dios te llega a decir de repente, te voy a dar un madero y quiero que cubra como la mar y que el bronce sea tu guía. Te voy a dar este madero y quiero que cubra como la mar y que el bronce sea tu guía. ¿Qué entendieron ustedes? Te voy a dar un madero, espérate, un árbol, y quiero que cubra como la mar, no vacaciones a Cancún, y que el bronce sea tu guía. I'm gonna be rich, y me va a dar mucho billete. Te voy a dar este madero, madero significa Cristo, y quiero que cubra como la mar, evangelismo global. ¿Sí?
Y que el bronce sea tu guía y el Espíritu Santo estará contigo para llevar a cabo el evangelismo. Te va a dar fragmentos. Pero por eso vamos a averiguar bíblicamente, cuando Isaías dice que Dios mira la tierra como las aguas cubre la mar. ¿Salía bien? No sé cuál Isaías, dónde está en Isaías, pero sé que está en Isaías. El agua, como el agua cubre la mar. Sí. La tierra será llena del conocimiento. Esa tierra será llena del conocimiento como las aguas cubren la mar. Está en Isaías. Sí está en Isaías, exactamente. El mensaje de la vara de almendro en Jeremías era dirigido hacia el pueblo en general, no un individuo. Ahí aprendemos algo. El mensaje de la vara de almendro en Moisés y en Aarón era dirigido hacia el pueblo en general. ¿Ok? No un individuo. Vuelvo a repetir una vez más. El mensaje de la vara de almendro en Jeremías era dirigido al pueblo de Israel en general. El mensaje de la vara de almendro en Moisés y en Aarón era dirigido hacia el pueblo en general, no un individuo. Esperar, buscar profecía solo para nuestra persona como individuo no es el patrón que Dios ha dejado o mostrado de la profecía. Dios habla al pueblo, Dios habla corporativamente. Jeremías 1, 11 al 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Porque Dios estaba queriendo que vea, ¿cómo se dice? Reverdecimiento. ¿Sí? Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sí? Esperanza, dímelo. En el año 2019 yo tuve un sueño que está todavía escrito y hablado en su página en Facebook, y yo le mandé ese mensaje de que yo había tenido dos personas que me estaban aguantando, eran siluetas de personas que yo no viera cara, y era tan fuerte la voz de Dios que yo no podía contenerme, y el Señor me decía: hablarás mi palabra y muchos dirán que estás loca. Y usted me mandó a decir: vendrá una unción nueva para tu vida. Está palpado ahí. Y yo estoy viviendo bajo una unción tremenda. Y hoy me doy cuenta de lo que usted está hablando, que hay una palabra dentro de mí que todavía yo no he podido cantar, como usted que dice que la ro, que si aquello, que si lo otro, no he podido cantar. La progresión o el desarrollo. Profeta. Escuchen lo que voy a decir. De no entender los procesos o los simbolismos en el camino de tu vida hacia la progresión profética, donde simplemente, pum, te habla tu espíritu y lo entiendas de inmediato. Es desarrollo de la fe. ¿Ya? Es el caerte y tropezarte en el camino para ir aprendiendo de los errores. ¿Sí? Porque cuando llegas a toda esta progresión que estoy diciendo, que Dios se comunica a través de múltiples facetas en tu vida, vas a cometer errores porque estás en desarrollo. ¿Y de quién es este don profético? De todos. Siguiente.